Perlas del libro de Génesis. Una coalición de 4 reyes encabezados por Kedorlaomer, rey de Elam, se enfrentó a otra coalición de 5 reyes encabezados por el rey Bera de Sodoma. Los primeros salieron vencedores y se llevaron el botín y prisioneros, entre ellos a Lot y su familia. Abraham, tras enfrentarse a los vencedores, rescató a su sobrino. Cuando vuelve victorioso, es recibido por el sacerdote Melquisedec, quien recibe los diezmos de Abraham. Buen día, hermanos de esperanza. Oremos. Bendito Señor que estás en los cielos, nos dirigimos a ti para suplicarte que nos dirijas a lo largo del estudio del capítulo 14 del libro de Génesis. Permítenos, Señor, encontrar las perlas que nuestra vida necesita. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Ingresamos al capítulo 14 y en este capítulo 14, bajo el principio de la primera mención, nos vamos a encontrar con 4 términos, 4 palabras. Vamos a encontrar nosotros aquí el diezmo, la primera mención del diezmo. Sacerdote, la primera mención de un sacerdote. Melquisedec, figura, símbolo de Cristo, y por primera vez a Abraham le llaman hebreo. ¿Y de dónde viene este nombre hebreo? Porque Abraham viene de la descendencia de Eber, hijo de Salá, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé. Continúe compartiendo, animando, invite a las personas a sumarse al estudio diario. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios, cada día nuestro conocimiento, nuestra comprensión de las verdades será cada vez más plena. No es lo mismo estudiar un poquito acá, otro poquito allá, que estudiar versículo a versículo. En este capítulo 14 nos encontramos con una guerra, 2 coaliciones. Una coalición conformada por 4 naciones y una segunda coalición conformada por 5 naciones. Dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, 4 reyes. Algunos aceptan como un antiguo documento fidedigno este relato. Otros consideran que es un relato inventado como para hacer crecer la figura de Abraham. ¿Por qué dicen eso? Porque ¿cómo es posible que un hombre errante que tenía servidores, y dice con 318 hombres que eran de su servicio, que estaban dedicados a las actividades domésticas, van a vencer a una coalición de 4 reyes que habían derrotado a 5? Entonces dicen los detractores, eso es imposible. Por lo tanto, este es un mito. Pero recordemos nosotros que las victorias de pueblos o grupos pequeños contra ejércitos grandes no es nada extraordinario o novedoso en la palabra de Dios, porque Dios da la victoria. Miren, recuerden la historia de David y Goliat. Goliat era un hombre de guerra, de batalla. Y
David era un pastor, algo así como Abraham, que hace frente a esta confederación de 4 reyes. ¿A quiénes tenemos aquí? Tenemos a Amrafel, rey de Sinar. Algunos lo identifican con Hammurabi, el sexto más grande de los monarcas de la dinastía de Babilonia. Pero no hay muchos indicios como para decir que en sí era Hammurabi. Pero hay quienes quieren decir que este rey era Hammurabi. No es posible identificarlo. Luego tenemos nosotros a Arioc, rey de Elazar. El nombre Ariú está identificado en los textos cuneiformes como el del hijo del rey Simrilín de la ciudad mesopotámica de Mari, de allá del siglo XVIII a.C. Luego nos encontramos con Kedor Laomer, rey de Elam, un elamita. Se trata de un buen nombre elamita que significa siervo de la diosa Lagamer. Los nombres de varios reyes elamitas comienzan con la palabra Kudur, siervo. Y este rey era el que encabezaba esta confederación. Y el cuarto, Tidal, rey de Goim. Varios reyes hititas llevan este nombre y algunos consideran que puede ser uno de esa dinastía. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma. Hay menos razón para esperar encontrar los nombres de los reyes de las ciudades del Valle del Jordán. Pero aquí lo encontramos a Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey Bela, el cual es Zoar. 5 reyes. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Todos ellos. Y la guerra se produce en ese lugar. 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. Kedorlaomer era el jefe de la coalición de estos 4 reyes. Se ve que Elam era un gran poder mesopotámico en los días de Abraham. Aliado con otros gobernantes asiáticos, quizá Elam emprendió esta campaña occidental a fin de reabrir su ruta comercial. En esos tiempos, las rutas comerciales, el comercio, el dominio, se conseguía en base a las guerras. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Ham, a los semitas en Sabe, Kiriataim. Esta confederación inicia la guerra y en su recorrido va venciendo nación tras nación. Como ustedes podrán ver, eran un ejército muy preparado a tal punto que fueron sometiendo naciones. Naciones. Someten a los refaitas, ¿no? Luego a los susitas, a los emitas, un pueblo que se cree que procedía de los moabitas, el versículo 6 dice, a los horeos en el monte Seir, hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Los horeos, el monte de Seir, que posteriormente es el territorio de Edom. Van derrotando reyes tras reyes, entonces para hacerles frente se organiza otra coalición de los 5 reyes, de Bera, Birsa, Sinab, Simeber y Bela, los 5 reyes.
Y volvieron y vinieron a Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Jase Sontamar. Victoria tras victoria. Por eso es que los detractores dicen, es imposible que Abraham haya podido vencerlos, porque era una nación guerrera y Abraham no lo era. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedor Laomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. ¿Y qué sucede? Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. El ejército conformado por la coalición de 4 derrotó a la coalición de 5 reyes. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. En esos tiempos, tras una victoria, el botín que llevaban realmente era mucho. Era muchísimo. Pero no solo llevaron el botín de Sodoma y Gomorra. Recuerden que Lot ya vivía prácticamente dentro de Sodoma. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Fueron saqueadas las ciudades derrotadas, y a sus habitantes sobrevivientes los llevaron al cautiverio. Entre ellos estaba Lot y su familia. Este pasaje pone un nuevo énfasis en los tristes resultados de la necia elección de Lot. Lot había decidido prácticamente formar parte de Sodoma. Cuando Abraham le da la oportunidad de elegir hacia dónde quieres ir, Lot elige la ruta que lo lleva a la ciudad de Sodoma. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Un fugitivo llega donde está Abraham y miren, aquí por primera vez a Abraham se lo llama el hebreo. Es llamado el hebreo para designarlo como un descendiente de Eber, hijo de Salá o de Sala, hijo de Arfasad. Los descendientes de Eber habían de ser encontrados por todo el antiguo Oriente en el 2º milenio antes de Cristo y fueron llamados Abiru en las inscripciones cuneiformes y Apiro en los textos egipcios. Como descendientes de Eber, ¿no? Abraham y su familia puede haber sido conocido por los amorreos y cananeos de Palestina como el hebreo. Hasta ahora se utiliza ese término de los hebreos. Y Abraham había entrado en alianza con los hermanos, ¿no? Los amorreos, Escol, Aner, y con ellos. Y miren, aquí vamos a aprender nosotros una preciosa perla. Podemos de tanto en tanto, según la necesidad, entrar en alianza con algunos gentiles, con algunos no creyentes. Pero nosotros debemos ser los que influyamos y no ellos los que influyan en nosotros. Los 3 hermanos amorreos mencionados en este texto como aliados de Abraham eran probablemente caudillos de tribus. Abraham había celebrado con ellos un tratado de ayuda mutua
como se ve por la forma en que se los nombra aquí. Pero recuerden, miren, Jesús se reunía, como decían los fariseos, con los gentiles, con los pecadores, pero se reunía para influir, no para ser influenciado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser luz. Abraham fue llamado para ser bendición, para ser luz. Y Abraham es muy respetado. Cuando lleguemos a la parte donde Abraham tiene que comprar la cueva de Macpela para enterrar a su esposa, allí todos reconocen quién era Abraham y el respeto que le tenían a Abraham. Y esa debe ser siempre la línea de conducta de cada uno de nosotros. Ser luz, ser los que influyen, no los que son influidos. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa. Como ustedes se pueden dar cuenta, no eran hombres de guerra. No eran. Pero ahí los arma él. Los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Esta parte es lo que hace que muchos dicen, no, este relato no puede ser cierto. Como un ejército de 318 domésticos van a derrotar a un ejército poderoso, una confederación de 4 reyes que había arrasado prácticamente toda la región. A su paso iban venciendo y venciendo país tras país, como hemos visto. Pero miren, como les mencionaba, no es nada extraño para Dios hacer estas obras. Incluso en el mundo secular se ha dado que ejércitos pequeños derroten a ejércitos numerosos. En la batalla de Megido en el siglo XV a.C., Tutmosis III mató a 83 enemigos, tomó 340 cautivos y consideró esto como una gran victoria. Su ejército era pequeño. Pero cuando uno quiere no creer en la Biblia, cuando uno quiere refutar, rechazar, siempre va a encontrar excusas. Para el que cree, hay evidencias suficientes para creer. Para el que no quiere creer, también va a encontrar evidencias suficientes para no creer. Entonces, Abraham con estos 318, y no solo ellos van, sino también van sus aliados. Los 3 amorreos van con él. Y con este ejército los persigue, dice, hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. En la Nueva Traducción Viviente dice que Abraham dividió su ejército en 3 grupos, y cayó sobre ellos y los derrotó. Con un falso sentido de seguridad, el invicto ejército mesopotámico había descuidado su vigilancia. Acercándose al enemigo, Abraham dividió sus fuerzas en varios grupos y los sorprendió con un ataque nocturno. Cuando las fuerzas de Abraham cayeron sobre el campo enemigo, desde diferentes direcciones se produjo tal confusión que el poderoso ejército mesopotámico huyó dejando tras sí todos los despojos y los cautivos. Pero Abraham no se conformó con que estos huyan, sino que los fue persiguiendo, dice, hasta Joba, al norte de Damasco. Joba no ha sido identificado, pero Damasco está a unos 65 kilómetros al noreste de Dan. Y Abraham los persiguió hasta allí para impedir que se reagruparan sus fuerzas y regresaran para atacarlo. La victoria de Abraham fue completa. Lo que no pudieron hacer los 5 ejércitos de las 5 naciones,
entre ellos Sodoma, Gomorra, ¿no? Zoar, Seboim, Atma. Lo logró Abraham. Abraham no era un líder más, era una persona que tenía un gran aliado. ¿Y quién era ese aliado? Dios. El mayor aliado que pueda tener una persona. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Vera, que había escapado de la batalla en el valle de Sidim, recibió noticias de la victoria de Abraham y salió a encontrarlo cuando regresaba. El encuentro se realizó en el valle conocido antiguamente como Sabe, pero en tiempos posteriores como el Valle del Rey. Este parece ser el Valle del Rey de 2 de Samuel 18:18, y si es así, posiblemente debe identificarse con el Valle de Cedrón, posteriormente llamado el Valle de Josafat. Ese valle está al pie del monte Sión, donde posteriormente fue edificado el palacio de David. Sale el rey de Sodoma al encuentro de Abraham. Pero no solo el rey de Sodoma, sino también viene un personaje del cual se ha dicho muchas cosas y se ha escrito. Algunos consideran que Melquisedec no tiene padre, no tiene madre, sin genealogía, como dice el libro de Hebreos. Pero recuerden que en Hebreos se está tratando la figura de Jesús y se utiliza la figura de Melquisedec como un símbolo. Cuando hemos estudiado ese capítulo, hemos visto que también en el libro de Salmos, allí se establece la orden de Melquisedec, una orden que le da derecho al sacerdocio, ¿no?, sin ser de la tribu de Leví. Y esa orden de Melquisedec era que una sola persona podía ser sacerdote y podía ser rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Miren, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Este rey de Salem, por lo visto, era conocido no solo por Abraham, sino también por los demás reyes, porque nos encontramos nosotros con el rey de Sodoma, que está allí presente, y ahora viene el rey de Salem. Melquisedec era sacerdote y rey. ¿Qué dice? Melquisedec, rey de Salem, Dios, sacerdote del Dios Altísimo. Por eso es que surge la orden del sacerdote rey. Él es símbolo de Cristo. Cristo también es sacerdote rey. Según el libro de Hebreos capítulo 7, 8 y 9, Jesús está intercediendo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. En los días de Abraham, Jerusalén era conocida como Salem o Shalem, paz o seguridad, Salmo 76:2. La ciudad de Jerusalén aparece por primera vez en los registros egipcios en el siglo XIX a.C. y entonces estaba gobernada por reyes amorreos. Jerusalén significa ciudad de paz y Melquisedec, mi rey es justo o rey de justicia, como también lo encontramos en Hebreos 7:2. Al paso que el rey de Sodoma fue al encuentro de Abraham con el propósito de obtener la liberación de sus súbditos, Melquisedec se presentó para bendecir al jefe victorioso. ¿Y qué llevó? Pan y vino. A alguien que vuelve de la guerra hay que recibirlo con alimento, con bebida. Y esto es lo que hizo Melquisedec. Pero este hombre era sacerdote. La presencia del término sacerdote aquí se usa por primera vez.
implica la existencia de una forma regularmente establecida de un culto de sacrificios. Y este hombre era sacerdote del Dios Altísimo. En hebreo, el Elión. Este nombre aplicado a Dios aparece únicamente aquí y en el versículo 22. La primera parte de esta palabra, el, de la misma raíz de Elohim, significa el poderoso. Rara vez se aplica a Dios sin algún atributo calificativo como el Shaddai, Dios omnipotente, o Eloé Yisra, el Dios de Israel. Elión, el segundo término, aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento. Números 24:16, Deuteronomio 32:8, Segunda de Samuel 24:12, entre otros. Y describe a Dios como el Altísimo y el Exaltado y el Supremo. Y miren, la existencia de Melquisedec, de que fuera rey sacerdote del Dios Altísimo, nos habla de que Dios tenía siempre un pueblo, un remanente. Siempre ha tenido un pueblo fiel. Y a Abraham, como hemos visto, Dios le llama con un propósito: convertirse en un canal de bendición. Abraham era el patriarca, es considerado también el profeta. Aunque el pueblo de Dios era una minoría, los verdaderos siervos de Dios de ninguna manera habían desaparecido de la faz de la tierra. Siempre ha existido un pueblo fiel. En los siglos en los cuales, por ejemplo, las iglesias cristianas no guardaban el sábado, se han encontrado, ¿no?, grupos, ya sea en el África, sobre todo mayoritariamente, de personas que siempre han observado el sábado como día del Señor, como día de reposo, día de adoración. Siempre Dios ha tenido un remanente, siempre. Este Melquisedec lo podían ver, lo podían tocar, podía cargar cosas, llevó provisiones para el encuentro con Abraham. Era un personaje que vivía en ese tiempo. Es un personaje histórico. No es un personaje como algunos lo consideran Dios. Algunos dicen que es Cristo. Él es símbolo de Cristo, no es Cristo. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Al pronunciar la bendición del Dios Altísimo sobre Abraham, Melquisedec actuó en el papel de un verdadero sacerdote. La bendición misma está revestida de lenguaje poético y consiste en dos paralelismos. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Qué le está diciendo Abraham? La victoria que has obtenido es porque Dios te ha dado esa victoria. No es tuya la victoria. Y nosotros sabemos que es Dios quien pelea nuestras batallas. Es Dios quien nos da las victorias. No sé qué problemas tengas tú en estos momentos. No sé qué es lo que te preocupe, te afane. Confía. Permite que Dios pelee tus batallas. Permite que Dios pelee tus guerras, porque Él es el quien te va a dar la victoria. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí encontramos otra primera mención: el diezmo. Dar el diezmo del botín tomado a los enemigos fue un reconocimiento del sacerdocio divino de Melquisedec y prueba que Abraham conocía bien el sagrado requisito de pagar el diezmo o de devolver el diezmo. En sí no se paga el diezmo, se devuelve, porque el diezmo es de Dios. Por eso en Malaquías 3:8 dice: ustedes me han robado. Nadie acusa de robo si no es que le pertenece. Esta es la primera vez que se menciona diezmo, reconocida repetidas veces tanto a través del Antiguo Testamento
como del Nuevo Testamento. Alguno puede decir Nuevo Testamento, pero ¿no se supone que ya no hay el diezmo en el Nuevo Testamento? Claro que sí. Mateo 23:23. Jesús le dice a los líderes religiosos: ustedes diezman el comino, el eneldo, pero se han olvidado lo principal, ¿no? La justicia, la misericordia, la fe. Pero le dice, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo primero. Jesús deja claro que se debe continuar diezmando, es necesario. En el capítulo 9 de Primera de Corintios, Pablo habla acerca de los derechos del apóstol, que el apóstol tiene derecho a vivir del evangelio. ¿Y de dónde salen los fondos para que los apóstoles vivan del evangelio? De los diezmos. El hecho de que Abraham pagara el diezmo o devolviera el diezmo muestra claramente que este requisito no fue un recurso posterior y temporario para sostener el sistema de sacrificios, sino que fue una práctica instituida divinamente desde los tiempos más remotos. Al devolver al Señor una décima parte de sus ingresos, el creyente reconoce que Dios es el dueño de todas sus propiedades. Abraham, de quien dice Génesis 26:5, que guardó sus mandamientos, estatutos y leyes, cumplía concienzudamente todos sus deberes religiosos. Y uno de esos deberes fue devolver a Dios una décima parte de sus ingresos. Con este acto, el Padre de los fieles dio un ejemplo para todos los que desean servir a Dios y participar de las bendiciones divinas. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traed todos los diezmos al alfolí. Como en los días de la antigüedad, las promesas de Dios son todavía válidas para los fieles que devuelven el diezmo. Dios todavía está listo para cumplir sus promesas y bendecir ricamente a quienes, como Abraham, le devuelven un diezmo fiel de sus ingresos. La iglesia tiene una misión: predicar el mensaje de los tres ángeles. Y para cumplir con esa misión de predicar con el mensaje, o llevar el mensaje de los tres ángeles, necesita recursos. ¿Y de dónde salen esos recursos? De los diezmos y las ofrendas que el Señor ha establecido. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. El rey de Sodoma actuó, como diríamos en nuestros tiempos, de forma correcta, políticamente correcto. Tú has ido a la guerra, tú has vencido, simplemente devuélveme a los cautivos y todo lo demás es para ti. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. ¿Qué significa he alzado mi mano? Hacer un juramento. Abraham presentó su declaración con la mano levantada, la señal de un juramento, una forma común de jurar. Deuteronomio 32:40, Daniel 12:7, Apocalipsis 10:5-6. Al hacer esto, invocó al mismo Dios Altísimo, en cuyo nombre Melquisedec lo había bendecido, indicando así que el Dios de Melquisedec, dueño del cielo y de la tierra, era también su Dios. He alzado mi mano, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Abraham, tan generoso en su trato con su sobrino, demostró el mismo espíritu de generosidad hacia el rey de una ciudad impía. ¿Recuerdan el capítulo 13? Abraham trata con una generosidad única a Lot. Y ahora hace lo mismo con el rey
de Sodoma. Es que nosotros tenemos que ser lo que somos en la vida privada, en la vida pública, con los conocidos, con los desconocidos, con los amigos, con los no amigos, la misma persona. Esa es una perla que hay que tenerlo muy en cuenta. Abraham no solo devolvió todos los hombres, las mujeres y los niños que habían rescatado, sino también le devolvió todos los despojos. Y le dice, no va a haber ocasión para que tú digas, con mi dinero él es rico. Ya vieron en el capítulo anterior, Dios había bendecido a Abraham y Abraham era un hombre, dice, versión Reina Valera, un hombre riquísimo. Cuando Abraham no aceptó los despojos que le ofrecía el rey de Sodoma, demostró tener una esperanza más elevada que la que motiva a los hijos de este mundo. Estaba dispuesto a renunciar a sus propios derechos sin estorbar a otros en la relación de los suyos. Excepto, dice, solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Permitió que los jóvenes tomaran lo necesario para su sostén y que sus aliados recibieran su parte. Ellos deben recibir su parte y se les dio a cada uno su parte. Aunque estaba en el mundo, ¿no? Siempre él aprendió a conducirse. Por eso el libro de Hebreos habla mucho de Abraham, que se sostuvo, al igual que Moisés, viendo al invisible. Abraham sabía que Dios podía bendecirle y rechazó tomar los despojos del rey de Sodoma. ¿Qué perla encontramos aquí? La confianza que tenía Abraham en Dios. Era una persona, un errante, un advenedizo, un extranjero, pero él se mostró fiel ante Dios. Dios le había dado una victoria realmente grande. ¿Qué victoria esperas tener? ¿Qué victoria necesitas tener? Así como Dios le dio victoria a Abraham y le dio victorias a David y a muchos otros, con seguridad que también te puede dar a ti las victorias que tú necesitas. Pero aprende a depender de Él. Que Dios te bendiga.